La música ha existido desde la prehistoria, al punto que algunos suponen que precedió al lenguaje debido a pinturas rupestres que parecen representar desde aquellos albores algunos de los primeros instrumentos. Y no solo eso, recordamos que antes de las palabras, e incluso de acuerdo con algunos, antes de que podamos encontrar una imagen nítida, el sonido se ha encontrado presente, desde lo más recóndito de nuestro inconsciente. Visto así, no es de extrañar que Paul Laurent Assun considerara que la mirada y la escucha fueran tan importantes para el desarrollo del ser humano, encontrándose en una perfecta sincronía, así como en una lucha constante por la superioridad. A ninguno le parecerá extraño que en más de una ocasión se hayan encontrado con que para estacionar un auto deban bajarle el volumen a la música, o que en algunas ocasiones una imagen haya capturado los sentidos, perdiendo incluso la percepción del sonido. Y ahí mismo es donde se encuentra la música, aprovechando esta relación inconsciente con el sonido y la imagen para crear piezas que han cambiado la forma en la que percibimos la sociedad, del mismo modo en que ha mostrado la forma de pensar de las personas a lo largo de las épocas, y moldeando nuestros pensamientos al son de diferentes tonadas. ¿O hay alguien que crea que la banda sonora en una película es innecesaria? ¿Se podría negar que aquellos momentos más épicos en una obra de consumo son cuando lo visual y lo sonoro se encuentran en armonía? Es justo por estas características que diversas disciplinas han llegado a interesarse por la música y el efecto que ésta genera en los seres humanos, llevando por ejemplo a la musicoterapia, que intenta utilizar para fines terapéuticos, al igual que muchas de las pseudociencias que suelen contar con un neuro en sus nombres, tratando de usar la música para diversos fines. Y más allá de si realizan sus métodos con las conceptualizaciones correctas o si se usaron unos criterios razonables para el éxito o el fracaso, es interesante cómo se nota a simple vista este efecto que la música puede llegar a tener en las personas. Pero si hay tantas disciplinas interesadas en el tema, ¿qué opinaría el psicoanálisis? Hola a todos, les habla Tanager, el tejedor psicoliterato, y este es un repaso a la música aprovechando que es abril. Bueno, para evitar ponernos muy misteriosos en el video, convengamos en una verdad desde el inicio. Ni Freud ni Lacan fueron muy adeptos a analizar abiertamente la música. Freud porque nunca se sintió tan llamado para analizarla, y Lacan porque prefería ser cauto y mantenerse al margen de la misma. Esto podría resultar cuando menos extraño al pensar que ambos intentaron llevar el saber psicoanalítico a diferentes esferas del saber, Freud escribiendo literalmente un ensayo en el que sostiene la utilidad que tendría el psicoanálisis para otras disciplinas, y más Lacan al utilizar la lingüística y las matemáticas para dar un nuevo giro al estudio de lo inconsciente, lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué ni Freud ni Lacan se interesarían más en analizar la música? La respuesta es bastante simple: no podían. Y bueno, con este final abrupto terminamos este video. Ya saben que si le diera gusto a los que se reniegan del psicoanálisis, este sería el final de la historia, porque según ellos, desde Freud y posteriormente Lacan, no ha habido ninguna clase de progresos para el psicoanálisis, lo que convierte a sus adeptos en una máquina repetidora de diferentes datos. Así que, si los que desmienten el psicoanálisis sin haber leído algún libro del mismo ya se fueron, pasemos a pensar, ¿por qué no podrían analizarlo? Después de todo, el arte no es material nuevo para analizar en esta disciplina. Freud realizó múltiples estudios en las esculturas y en los textos literarios a través de la psicocrítica freudiana, del mismo modo en que Lacan usó varios estudios en las pinturas y demás obras de arte a través del método de los indicios, porque si cada uno se enfocó en las artes principales de su época, ninguno pudo descifrar la música. Bueno, esto tiene que ver con un límite con el que cuenta el estudio, porque como habrán notado hace un par de frases, les comentaba que el psicoanálisis como disciplina estudia lo inconsciente, es decir, que del inconsciente no podemos saber más que inferir basados en lo que conocemos de sus manifestaciones, comprendiendo solo un par de datos sueltos que obtenemos de las mismas partes del contenido que sale a la luz. Así, para explicar una relación tan particular de psicoanálisis con la música, nos ayudaremos de una obra que justo acaba de llegar al canal. Y sí, Mejor tu mentira de abril tuvo un video secuela antes que Los Niños Lobo. Lo siento, Niños Lobo, pero uno de los elementos que mejor realizan en el anime y el autor de la obra son el aprovechar el elemento de la música y cómo ésta puede ser comprendida para aportar al desarrollo de cada uno de los personajes. Y para poder explicar los límites del psicoanálisis con respecto a la música, vamos a tener que imitar uno de los mayores defectos de la obra en cuestión: enfocarnos y apoyarnos de lleno en el protagonista.
Desde la más temprana infancia de la obra, Kosei parece tener una muy estrecha relación con la música, algo que no es novedad, puesto que su madre es su vínculo más cercano y ella es justamente una apasionada por el piano. Así, su primera interacción con ella, más allá de hacerlo a través de las palabras, es a través de la música, sonidos armónicos y repetidos que pueden llegar a hacer sentir infinidad de emociones, tanto al que toca como al que escucha. Los sonidos repetitivos son algo con lo que el ser humano se ha familiarizado desde que obtuvo conciencia, desde los latidos del corazón, el fluir de un río, el llanto o el balbuceo de un bebé que intenta comunicarse con su madre. El ritmo y los sonidos armónicos han ayudado al ser humano a crear sistemas simples de comunicación que con el tiempo ha evolucionado a sistemas más complejos hasta desarrollar los idiomas que hoy en día conocemos. Pero la relación de Kosei con la música no es como la de cualquier espectador, más bien es un poco más profunda, pues su madre desde un inicio le mostró la música como una forma de sublimar aquellas pasiones que no pueden llegar a expresarse en la realidad, generándole, como a todo artista, la necesidad de expresarse mediante el instrumento que él conoce, el piano. Pero desde el inicio de su enseñanza, la comprensión de Kosei sobre la música se vio nublada debido al miedo de su madre por haber llevado a su hijo a una carrera donde no podría conseguir un trabajo, por lo que, consciente de lo importantes que son los concursos para encontrar nuevos talentos y asegurar una vida, la madre le dio una indicación que lo acompañaría por muchos años: seguir cada partitura con la mayor exactitud posible, pues al apegarse por completo a cómo el autor original planteaba su obra, cualquier presentación se vería como pulcra e impecable por parte de los jueces de aquellos concursos. Y claro, esta pequeña crítica podría llevar a la idea errónea de que hay que satanizar los concursos artísticos por ceñirse siempre a las normas específicas de cada presentación. Sin embargo, hacer esto sería un error, no solo porque es importante en cualquier disciplina pulir la técnica antes de comenzar a practicar por cuenta propia, también porque sería demasiado ciego el suponer que no existe un límite para el análisis de la música. Pero esto irá quedando más claro conforme continuemos. Luego del fallecimiento de su madre, Kosei siente que ha fallado, pues ésta, sin darse cuenta, le había expresado que ella se sentiría bien siempre y cuando él fuera capaz de tocar correctamente. Entonces, debido a que su madre se ha ido, él comienza a sentir que cada vez que se sale de la partitura o se deja llevar, pierde la capacidad de escuchar el sonido que él mismo realiza. Esto lo incapacita por completo y lo vuelve cada vez más huraño. Esto no es sorpresa, porque al aprender a tocar un instrumento, el artista se apropia del material del mismo, volviéndolo parte del cuerpo propio, yendo más allá de la idea mecánica de reproducir un sonido y haciendo que la expresión del artista rompa el límite que existe entre el instrumento y quien lo toca. Así, cuando Kosei perdió el principal medio de expresión, este poco a poco se volvió más pasivo, pues con eso él considera que ha perdido la capacidad de conectar con los demás. Y no es hasta que escucha a Kaori que por fin comienza a sentir un cierto interés por volver a tocar el piano, llegando a decidirse a participar en un concurso, pero sin saber realmente cómo es que va a comenzar con eso, pues como ya he explicado, él deja de escuchar su propia música cuando comienza a dejarse llevar, así que sus primeras interpretaciones van de regulares a malas. Es entonces que Kaori comienza a explicarle que para tocar de mejor manera debe identificar la sinfonía con una imagen que quede fija en su mente, combinando así los elementos del sonido y la mirada, consiguiendo un éxito algo vago, pues de esta manera es capaz de conectar mejor con la música, pero sin llegar a hacerlo del todo bien. No es hasta que vuelve a tomar clases con su maestra que ésta le explica que su condición no es un problema, más bien podría convertirse en una herramienta para que él mismo encuentre su modo de expresar la música, y para lograrlo solo debe aprender a utilizar el silencio. Y es que a diferencia de lo que el sentido común nos pueda dictar, el silencio no significa una ausencia total del sonido. El silencio representa una base sobre la que el significante puede comenzar a plantarse, permitiendo de esta forma obtener un ritmo que sirva como base necesaria para comenzar el sonido. Digamos que el silencio es aquello que posibilita que exista un sonido en específico. Y claro, esto aplica en la música, pero también en el psicoanálisis, para los que se pregunten el motivo por el que muchas veces el analista suele quedarse callado. Y es gracias a estas dos herramientas que Kosei va mejorando cada vez más, enfocándose en una imagen de lo que para él representa la música, al mismo tiempo que utiliza el sonido para introducir el símbolo de lo que quiere expresar en cada una de sus presentaciones. Pero no es hasta el final de la obra que Kosei se encuentra con la última pieza que le faltaba para comprender por completo una pieza musical.
Y es que claro que el psicoanálisis es capaz de analizar estas primeras dos partes de la música. Después de todo, Lacan estableció que todo sujeto se encuentra determinado por tres registros por los que percibe la realidad. El registro imaginario, en donde se queda la mayoría de los estudios empíricos, centrados en la imagen y en lo que se puede observar en el entorno, y el registro simbólico, como aquel en donde se desarrolla el lenguaje, la cultura y la palabra. Estos dos registros también pueden ser encontrados en la música y en cualquier obra de arte. Sin embargo, hay una porción a la que la música se encuentra incluso más conectada que las demás artes, y es el tercer registro. El registro real se puede describir como aquel que es lógicamente imposible de alcanzar. Es uno que trasciende más allá de la palabra y de la imagen, uno que al intentar describirse solo desvirtúa lo que se trata de enaltecer. Y quizá ocurre porque la música y el ritmo es algo con lo que se interactúa más de lo que se explica o por algún motivo más allá de la comprensión actual. Pero para el psicoanálisis, la música se encuentra justo en este plano del sujeto, encontrando su principal atractivo en algo que va más allá de las palabras o de las imágenes y que puede llegar a conmover a una persona de diferente manera dependiendo de la manera en que fue construida la subjetividad. Y vaya que One Pictures se lo tomó demasiado en serio, pues en esta parte en la que Kosei por fin conecta con esta última parte de la música, la escena nos lleva a una dimensión completamente nueva en donde no hay más que él y la persona para quien él mismo tocaba, como una última despedida para su primer amor antes de perderla para siempre. Y es justamente ese el motivo por el que el psicoanálisis suele ser un poco más cauto con respecto a la música como medio de expresión artística, porque en la música hay una parte de lo inconsciente que no puede accederse de igual manera que como se accede en otras artes, algo que queda oscurecido más allá de las capacidades de las técnicas con las que cuenta el psicoanálisis, teniendo que contentarse con ver solo lo que es capaz de alcanzar. Pero bueno, este es el video de esta ocasión en la sección de psicología y psicoanálisis. Lo sé, quizás sea una forma un poco rebuscada para decir que el psicoanálisis no puede decir mucho de la música, pero véanlo también como una forma de comprender y apreciar un poco más este arte porque sí, quizás puede que algún género de música te parezca grotesco o ajeno al arte, pero incluso la música hecha de la manera más plástica de consumir por masas tiene dentro un eco que resuena dentro de cada persona, ya sea como reflejo del pensamiento o situación de alguna población o como un mensaje repetido por algunas edades que las empresas consideran que vale la pena explotar. Y bueno, ya saben que si les gustó el video pueden dejar su like y comentar la opinión que les merezca la música, y si les dejó pensando sobre la utilidad que tendría el arte para manipular a las masas, pues no se preocupen que cientos de civilizaciones también lo pensaron así, y si no me creen, échenle una ojeada a los mensajes que más se repiten en las obras de acuerdo a la época. También ya saben que si les gusta mi contenido y quieren que hable de algún tema, pueden pedírmelo y de paso suscribirse porque subo video todos los meses. Pero si también les interesan las reflexiones, argumentaciones, reseñas o las obras literarias, pues están de suerte porque subo video de eso cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.